La verdad es que una historia puede contener solo una cantidad determinada de información. Siempre se tiene que sacrificar algo. Se tiene que omitir lo que se sabe y se desea utilizar. Katherine Mansfield, página de su diario del 17 de enero de 1922. Hola, ¿qué tal, mundos posibles? Yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 26º episodio de Cuento, luego existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento triste, sensible y profundo de la escritora británica de origen neozelandés Katherine Mansfield, titulado La vida de Ma Parker. Texto publicado en 1921 en el periódico The Nation y que después formó parte del libro de relatos The Garden Party y otros cuentos. Adentrémonos en la historia de una anciana que ha tenido una vida dura, cargada de dolor y de pena. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Kathleen Beauchamp. Katherine Mansfield nació en Wellington, Nueva Zelanda, el 14 de octubre de 1888, en el seno de una familia culta y acomodada. Pasó la mayor parte de su infancia en Yorori, una pequeña ciudad situada cerca de Wellington. Vivió con sus padres, 2 hermanas, una abuela y 2 tías adolescentes. Su madre quería tener un hijo varón, por lo que constantemente le hacía saber a Katherine que su existencia había sido un accidente, mostrando nulo interés por ella. Además, deseaba controlar todo alrededor de la niña, situación que llevó a su abuela a hacerse cargo del cuidado y crianza de la pequeña. En sus diarios, publicados de manera póstuma, Mansfield refiere sobre su infancia. Era una niña tímida, cansada, perdida, asustada y necesitada de protección. Desde muy pequeña manifestó un talento genuino y la conciencia de una libertad moral que la hacían chocar con las ideas de quienes la rodeaban. No se sentía cómoda con la gente, se sentía rechazada. La escritora Virginia Woolf se refería a ella en este sentido de la siguiente manera. Diría que es una especie de gato extraño, reservado, siempre solitario, observador. En 1902, a sus 14 años, Katherine Mansfield, tras tomar clases de violonchelo, se enamoró de su profesor, pero no fue correspondida. El sentimiento de rechazo se potenció, por lo que le pidió a sus padres que le permitieran irse a estudiar a Londres. Los padres accedieron y fue enviada a Inglaterra, donde asistió al Queen's College de Londres. Su interés por la escritura la hizo participar de manera frecuente con artículos y otros textos para la revista escolar. Además de sus clases, continuaba su interés por la música y el violonchelo, lo que permitió que conociera a Ida Baker, también escritora, quien se convertiría posteriormente en una de sus amantes y compañera cercana hasta el día de su muerte. En 1906, tras terminar sus estudios, regresó a Nueva Zelanda por órdenes de sus padres, pero el contexto lejano de la vida londinense a la que se había acostumbrado en tan poco tiempo le hizo aborrecer la vida provincial de Wellington. En añoranza por la vida que tenía en Londres, se decidió regresar a Inglaterra. Aunque sus padres no estaban del todo convencidos, la apoyaron. En 1908, viviendo de nuevo en Londres, convertida en una excelente chelista, Katherine quiso dedicarse de manera profesional a la música, pero sus padres se opusieron rotundamente. En esa misma época, su interés por el arte la sumergió en el ambiente bohemio londinense que la llevó a conocer a diversos artistas de la época. El crítico literario italiano Pietro Citati, en su biografía titulada La vida breve de Katherine Mansfield, escribe que a los 20 años Katherine manifestaba un narcisismo exacerbado, citándola de la siguiente manera: «Soy odiosa,
pero hay una cosa de la cual puedo vanagloriarme: no estar enamorada de nadie, salvo de mí misma. Soy absolutamente encantadora. Me gusto, por lo tanto soy feliz. En 1909, Mansfield conoció a un joven llamado Garnet Trowell, con quien tuvo un romance y de quien quedó embarazada. Sin embargo, la familia de Trowell se opuso a la relación con Catherine de manera tajante, por lo que Garnet dio por terminada su relación a pesar del embarazo. La difícil situación llevó a Catherine a contraer matrimonio de manera apresurada con un profesor de canto 11 años mayor que ella, llamado George Bowden. Se casaron, pero ella lo abandonó la misma noche de la boda. La madre de Catherine, tras enterarse del embarazo de su hija, se dirigió a Londres y se llevó a su hija a Baviera, Alemania, con la finalidad de mantener su embarazo en secreto y también alejarla de su relación con Ida Baker. Estando en Alemania, Mansfield sufrió un aborto natural. En 1910, Catherine volvió a Londres y su madre regresó a Nueva Zelanda. Desde esa fecha no se volvieron a ver más. Aunque Catherine Mansfield ya había incursionado en la escritura en años anteriores, fue durante ese periodo de regreso a Londres en que se da a conocer su narrativa. Publicó algunas historias en el periódico The New Age que después se compilaron en el libro En una pensión alemana, volumen que no tuvo mucho éxito y que para Mansfield representó después, tal como afirma en sus cartas, como un gran error en su literatura. Mientras publicó en este periódico, conoció también a la esposa de su jefe llamada Beatrice Hastings, con quien tuvo una profunda relación. A pesar de no conseguir el éxito con los textos del libro En una pensión alemana, Mansfield envió otro relato a la revista Rhythm, pero fue rechazado por el editor John Middleton Murray, quien le pidió un texto más oscuro. Desde ese momento se fraguó una relación entre Catherine Mansfield y John Murray, que los llevó a contraer nupcias en 1918. La relación entre el editor y la escritora resultó extraña, pues era compartida también con su amante Ida Baker, quien se había mantenido presente durante todos estos años. La libertad con la que se desenvolvió Catherine en sus relaciones con otros y otras la llevó a tener problemas de salud. Contrajo gonorrea que desembocó en una aguda artritis por el resto de su vida. En 1912, la revista de Murray, el esposo de Mansfield, tenía muchas deudas, así que Catherine Mansfield abandonó a su marido y a su amante Ida Baker y se fue a vivir a Francia con otro hombre. Pero su relación no funcionó, así que volvió a Londres muy pronto, de regreso con su esposo John Murray. Tras la muerte de su hermano en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, Catherine quedó devastada y se refugió en los recuerdos de su infancia en Nueva Zelanda, lo que la llevó a su época más productiva como escritora. Esto a pesar de su salud, que no era para nada buena, pues tenía problemas cardíacos. En una de las páginas de su diario de un domingo de diciembre de 1915, escribe: Estoy segura que este es el peor domingo de toda mi vida. He llegado al fondo. Mi corazón ya no late. Sigo viviendo gracias a una especie de zumbido de la sangre en mis venas. Está oscureciendo. Solo en las ventanas hay un resplandor blanco. El ruido de mi reloj, encima de la mesa al lado de la cama, es fuerte y vigoroso, como si fuera rico de una vida diminuta, mientras yo desvanezco y muero. A pesar de la debilidad, Mansfield continuó escribiendo, sobre todo cuentos y novelas cortas. Gerardo Rodríguez Salas, en un artículo sobre la obra de Catherine Mansfield, expone: su dedicación casi exclusiva al género del relato corto hace de esta escritora un caso excepcional. El papel innovador de Mansfield dentro del relato modernista inglés es evidente. Mansfield se alza como una de las primeras escritoras en Inglaterra que produjo el tipo de relato que sería adoptado por el modernismo inglés, en un momento en que este medio no gozaba de credibilidad artística y en que pocos escritores de renombre habían explorado sus posibilidades. Entre la narrativa de Catherine Mansfield se destacan En una pensión alemana de 1911, Felicidad y otros cuentos de 1920,
The Garden Party y otros cuentos, de 1922, y publicaciones póstumas como Algo infantil y otros cuentos, de 1924, sus diarios y sus cartas publicados en 1927 y 1928 respectivamente. La literatura de Mansfield resulta una interiorización a un mundo sofocante y perverso, donde la realidad social se ve cuestionada al mostrar las desigualdades. Los hechos dentro de sus relatos son pretextos que permiten ahondar en la psique de los personajes en conflicto. Katherine Mansfield perteneció al círculo de Bloomsbury, constituido por un grupo de intelectuales y amigos, entre los que se destacan autores como James Joyce, Lawrence, Forster y Virginia Woolf, quienes se reunían en la casa de esta última. Sus obras y perspectivas influyeron profundamente en la literatura, la estética, la crítica y la economía, creando actitudes modernas en el feminismo, el pacifismo y la sexualidad. La amistad entre Mansfield y Virginia Woolf tenía además una arista de competencia intelectual. En uno de sus diarios, Virginia Woolf escribió acerca de Mansfield: sentí la extraña, temblorosa y brillante cualidad de su pensamiento. Me pareció una de aquellas mujeres de Dostoyevsky cuya inocencia han herido. Y en otro apartado agrega: pienso que tiene mejores ideas sobre la escritura que la mayoría. En la introducción que hace Virginia Woolf a los diarios de Mansfield publicados de manera póstuma, remata diciendo: yo sentía celos de lo que ella escribía, la única escritura de la que me he sentido celosa. A finales de 1917, Katherine Mansfield enfermó de tuberculosis. Su salud se vino a menos durante los siguientes años con una serie de crisis y hemorragias que la debilitaban cada vez más. El 19 de mayo de 1919 escribió en su diario: no pido más que tener tiempo para escribir todo esto, tiempo para escribir mis libros. Luego, no me importará morir. No vivo más que para escribir. El mundo hermoso está ahí, me baño en él y me refresco, pero me parece como si yo tuviera que cumplir un deber, como si alguien me hubiera impuesto una tarea que estuviera obligada a terminar. Dejadme acabar sin prisa, poniendo en ella toda la belleza que pueda. Todos aquellos que conocieron a Katherine Mansfield en los años de su breve vida, escribe Pietro Citati, tuvieron la impresión de descubrir a una criatura más delicada que otros seres humanos, una cerámica de Oriente que las olas del océano había arrastrado hasta las orillas de nuestros mares. La tuberculosis se agravó con el tiempo. Sus momentos de encierro y cuidado la llevaron a una reflexión constante acerca de su vida y de su escritura. En octubre de 1921 escribió en su diario: no creo ser una buena escritora. Me doy cuenta de mis fallas mejor que cualquier otra persona. Sé exactamente dónde fallo, y sin embargo, cuando he terminado una historia y empiezo otra, me sorprendo a mí misma componiendo mis plumas. Mansfield recorrió algunos países de Europa buscando una cura para la tuberculosis, pero no la encontró. En sus últimos meses de vida llegó a París buscando alguna posibilidad, algo que le produjera alivio. El 19 de octubre escribió en su diario: desde que he llegado a París me encuentro muy mal, tan mal como antes. La verdad es que ayer creí que me moría. No es imaginación, mi corazón está agotado. A ratos intento trabajar, pero ya pasaron aquellos tiempos. No puedo trabajar. Desde el mes de abril prácticamente no he hecho nada. Y más adelante en ese mismo día escribió: bueno, Katherine, ¿qué entiendes por salud? ¿Y para qué la quieres? Contestación: por salud entiendo la capacidad de vivir una vida completa, adulta, viva, activa, en estrecho contacto con lo que quiero, la tierra y sus maravillas, el mar, el sol. Todo lo que entendemos cuando decimos el mundo exterior. Quiero penetrar en él, ser parte de él, vivir en él, aprender de él. Quiero realizar todo lo que soy capaz de ser para poder ser una hija del sol. Y luego quisiera trabajar. ¿En qué? Quisiera vivir de manera que me fuera posible trabajar con mis manos, mi corazón y mi cerebro. Quisiera tener un jardín, una casita, hierba, animales, libros, cuadros, música. Tener raíces en la vida. Aprender, desear, saber, sentir, pensar, actuar.
Nada que sea menos que esto es lo que quiero. A esto es a lo que tengo que tratar de llegar. Catherine Mansfield murió la noche del 9 de enero de 1923 en Fontainebleau, Francia, tras una hemorragia pulmonar a sus 34 años. Pietro Citati escribe que, cuando su marido fue a visitarla al instituto, tuvo un acceso de tos mientras entraba en su habitación. Un gran coágulo de sangre le salió de la boca y pareció ahogarla. El marido la estiró encima de la cama y corrió a llamar a un doctor. En pocos minutos, Catherine Mansfield había muerto, con los ojos abiertos por el terror. Winston Manrique Sabogal refiere sobre el funeral de Mansfield. Una noche de media luna, la muerte sorprendió a quien fuera mitad mujer y mitad mariposa. Horas después, un chal negro español de colores alegres cubrió el ataúd de Catherine Mansfield. Era de ella, y allí lo puso su amiga íntima, Ida Baker, tras verla desangelada en el ataúd. Bajo esa suave prenda de juventud, la vieron por última vez sus amigos. Tras una semana de la muerte de su amiga, Virginia Woolf escribió en su diario el 16 de enero de 1923. Catherine murió hace una semana. El viernes, durante el desayuno, Nelly, la criada, nos lo dijo con su tono sensacionalista. La señorita Murray ha muerto. Viene en el periódico. Y sentí. ¿Qué sentí? ¿Un repentino alivio? ¿Una rival menos? Luego, la confusión de sentir tan poca emoción. Y después, gradualmente, vacío y decepción. Y un abatimiento del que no pude recuperarme en todo el día. Cuando me puse a escribir, me pareció que escribir no tenía ningún sentido. Catherine no lo leerá. Catherine ya no es mi rival. Los relatos de Catherine Mansfield ponen especial énfasis en lo que hay más allá de las palabras que los conforman. Despiertan los sentidos de los lectores para sumergirnos en los detalles de la vida misma, para indagar en realidades más profundas e inquietantes. Pietro Citati, en el libro La vida breve de Catherine Mansfield, dice sobre la autora británica: escribía los cuentos a vuela pluma en pocas horas, casi en trance. En cuanto podía, intentaba, como Kafka, escribirlos de un tirón, de la primera a la última palabra. 9, 12, 15 horas seguidas, 25 páginas en un día, velozmente, cada vez más rápido para que la inspiración no se le escapase y la muerte no la apresara antes de echar el cuento al correo. Conocí el cuento La vida de Ma Parker en las primeras semanas en que entré a estudiar letras en la Universidad de Guadalajara. Había elegido tomar un taller de narrativa con el escritor tapatío César López Cuadras, y entre los cuentos propuestos para el diálogo y el análisis estaba este de Catherine Mansfield. Recuerdo que lo leí la primera vez y no había entendido muy bien el cuento. Durante la sesión en que se discutió, entendí la profundidad y la belleza del relato, la construcción de los personajes y el conflicto de la desigualdad humana. Desde entonces, releo el cuento con nostalgia, evocando ese momento en que se abrió para mí la literatura. La vida de Ma Parker, que en otras versiones traducidas se encuentra solo como Vida de Ma Parker, narra la historia de una anciana llamada Ma Parker que recién ha perdido a su nieto. La historia transcurre en una jornada, es decir, en algunas horas del día. Ma Parker va, como cada semana, a la casa de un hombre a quien conocemos como el caballero literario, a hacer la limpieza. La casa está muy sucia y llena de polvo acumulado por la semana, pues el hombre que allí vive no hace nada por mantenerla limpia. Por el contrario, ensucia todo lo que puede, pues sabe que alguien irá a limpiar como cada martes. El caballero literario es un hombre entregado a los libros y a la escritura. Se ocupa poco de las personas que están a su alrededor. Apenas si le pregunta a la vieja Ma Parker sobre su nieto muerto y sobre su marido. Entendemos que desconocen mucho lo que pasa en la vida de la anciana. Sobre este telón de fondo, mientras hace el aseo, Ma Parker evoca algunos recuerdos de la difícil vida que ha tenido. Viene a su mente una bella escena donde su nieto Lenny la abraza y le pide unas monedas.
también aparece el recuerdo de su primer empleo, de su matrimonio y de los 13 hijos que tuvo, de los cuales solo sobrevivieron 6. De esos 6, 2 hijas se fueron a la mala vida, otros 2 emigraron, uno más se fue a la India con el ejército y Ethel, la más pequeña, se casó con un bueno para nada que murió de úlceras el mismo año en que nació su nieto Lenny, que recién ha fallecido. Evoca también el recuerdo de su marido panadero que enfermó de tisis a causa de la harina que respiraba en la panadería. Evoca, mientras continúa la limpieza, la difícil situación de su nieto Lenny justo antes de morir y todo lo que trataron de hacer para que sobreviviera. Los recuerdos tristes, las situaciones difíciles se le vienen encima a Ma Parker como una pesada carga de la que no se puede desprender. Nos damos cuenta en el relato que ante tantas atrocidades no ha podido llorar nunca y que llorar le llevaría mucho tiempo. Tenía que hacerlo, pero ¿dónde poder llorar a sus muertos? No había un solo lugar en que pudiera hacerlo porque en su casa estaba Ethel, la madre de Lenny. En casa del caballero literario no podía, pues no se sentía con el derecho. Si se sentaba en algún lugar, un policía llegaría a decirle algo. Ma Parker sale de la casa del caballero literario dejando atrás lo que tenía que hacer, buscando un lugar donde llorar sus penas. Las últimas líneas del cuento nos lo revelan. Ma Parker se quedó parada, mirando hacia arriba y hacia abajo. El viento helado se metía en su delantal, inflándolo, y entonces empezó a llover. No había ningún lugar. Y ahí termina el cuento. Gerardo Rodríguez Salas, en su artículo titulado La imitación intencionada en Katherine Mansfield, afirma lo siguiente. Mansfield prefiere las pequeñeces diarias y la introspección psicológica, narrando siempre una doble historia, la que escribe y la que sugiere. Mediante una técnica impresionista, sugiere el retrato de sus personajes que adquieren una profundidad inusitada en las cortas dimensiones del relato. Además agrega que en la obra de Mansfield se construye una especie de realismo que implica un desplazamiento desde el objeto hacia el sujeto. En ese sentido, el cuento La vida de Ma Parker evidencia la crisis del sujeto, de la anciana protagonista que está al límite del dolor. En este comentario quiero centrarme en 2 elementos de la narración. Primero abordaré las desigualdades representadas entre los personajes que convergen en el tiempo en que transcurre la historia, Ma Parker y el caballero literario, y después retomaré la función de la lluvia como símbolo que aparece hacia el final del cuento. La historia del relato, es importante contextualizar, se ubica en las primeras décadas del siglo XX en Londres, considerada entonces como la ciudad más grande del mundo. Las diferencias de las clases sociales de la época se marcan de manera tajante entre quienes pertenecían a la nobleza y quienes pertenecían al pueblo, al vulgo. Diferencias sustanciales entre ricos y pobres, cimentadas principalmente en lo económico, pero acentuadas en lo político y en lo cultural. El caballero literario es un personaje que no tiene un nombre definido. No sabemos su nombre, pero posee una caracterización como caballero, es decir, que procede de un origen noble. Además tiene el adjetivo de literario, o sea que es un hombre de clase alta dedicado a la escritura y por consecuencia a toda la carga de significados que esto tenía para la época. Un hombre culto, elegante, artista, inteligente, instruido, perteneciente a un círculo social que le da cierto estatus abstraído de la realidad. Conocemos al caballero literario en el cuento, sobre todo por algunos diálogos y acciones que reflejan su pensamiento jerárquico, sus ideas de clase. Al principio, por ejemplo, el caballero literario le pregunta a Ma Parker acerca de su nieto y se lamenta de su fallecimiento como un signo de preocupación, de amabilidad, pero tal como afirma Hernán Alberto Díez, con frecuencia los personajes que representan esa figura, la del hombre de letras en los cuentos de Mansfield, son seres cuyas cualidades excepcionales, extraordinarias, se invalidan al ser contrastadas con su entorno humano inmediato. Para estos personajes, a veces frívolos, vanidosos, histriónicos,
El otro suele ser o un agradecido o alguien desdeñable. La prueba de lo anterior, de la imagen frívola del hombre de letras y de lo que le representa el otro, se expresa por parte del caballero literario en 3 momentos del cuento muy significativos. El primero se da cuando el caballero literario pierde la sensibilidad ante el hecho de la muerte del nieto de Ma Parker y le dice que él espera que el funeral haya salido muy bien, dando mayor importancia a la forma, es decir, al funeral, que al fondo, es decir, a los sentimientos de Ma Parker. El segundo momento se da cuando el caballero literario habla del oficio de panadero que ejercía el marido de Ma Parker antes de su muerte. El caballero literario glorifica el oficio sin conocer la historia personal de la tisis que tuvo su esposo por ser panadero. Y el tercer momento que sustenta la frivolidad del caballero literario y de la acentuada diferenciación de clases ocurre cuando el hombre reprende a Ma Parker porque en una lata le hizo falta una cucharada de cacao. Aunque la anciana niega que ella tuviera que ver con eso, el caballero literario se sintió, dice el texto, muy satisfecho de sí mismo, convencido, a decir verdad, de haber demostrado a Ma Parker que bajo su aparente negligencia era tan vigilante como una mujer. El personaje de Ma Parker, por su parte, hace referencia a un nombre común, un apócope del nombre de María, o también puede hacer referencia a una abreviatura de madre. En ambos casos, la línea es muy estrecha, pues desde la visión cristiana, la figura de la madre que sufre es María, la madre abnegada que adolece por las circunstancias que envuelven a sus hijos, a su familia, y dicha imagen encaja perfectamente en la anciana Ma Parker. Al personaje de Ma Parker lo conocemos de manera íntima y vamos, como lectores, empatizando con ella a partir de su dolor, de su sufrimiento y por los recuerdos de cada uno de los azotes que ha sufrido en la vida dura que ha tenido, como mencionan los vecinos cuando la ven pasar cojeando hacia su casa. Una vida dura por el maltrato del que fue víctima, así como el abandono o la muerte de sus seres queridos. La parte medular del sufrimiento de Ma Parker nos revela una conciencia de clase, tema principal del cuento. En el texto, el narrador omnisciente nos expone una serie de preguntas que la anciana se hace en perspectiva por todo lo que ha sufrido. Ma Parker se pregunta, ¿por qué tenía que pasarle a ella todo eso? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Después de hacerse esas preguntas, el relato continúa de la siguiente manera. Mientras decía estas palabras, dejó caer bruscamente el cepillo. Se encontró en la cocina. Su dolor era tan terrible que se ajustó el sombrero, se puso la chaqueta y salió del piso, como si estuviera sonámbula. No sabía lo que estaba haciendo, obraba como esas personas aturdidas por lo que les ha pasado. Andan hacia cualquier parte, como si andando pudiesen escapar a lo acaecido. El despertar de Ma Parker nos sugiere una liberación, pues arroja el cepillo con el que está limpiando de manera brusca. En el retrato de Dorian Gray, del escritor británico Oscar Wilde, libro publicado en 1890, uno de los personajes, Lord Henry, dice algo que tiene mucho que ver con esto. Menciona: en los tiempos que corren se nos cobra excesivamente por todo. Tengo la impresión de que la verdadera tragedia de los pobres es que no pueden permitirse nada, excepto renunciar a sí mismos. Todas las renuncias a sí misma que había hecho la anciana Ma Parker ante la tragedia de su vida se transforma en un deseo de reencontrarse en el llanto, de buscar algún lugar donde llorar sus penas. Deja de renunciar a sí misma y sale a la calle. Esto nos lleva al símbolo de la lluvia que aparece al final del cuento. Los símbolos, es importante decirlo, cumplen la función de dotar de mayor significado al cuento, según el momento y el contexto en que se utilizan. La lluvia, al final del relato de Katherine Mansfield, simboliza la tristeza, la nostalgia, el llanto y la purificación que Ma Parker necesitaba. De alguna manera es una analogía a su sentir, al dolor y a la búsqueda de un espacio donde derramar tantas lágrimas acumuladas. La lluvia, por su alcance, representa el dolor desmedido que ha sido liberado por la protagonista del cuento. La lluvia llora todo lo que Ma Parker no pudo llorar en años.
Pietro Citati, en La vida breve de Katherine Mansfield, nos dice que en los cuentos de esta escritora británica, el perfecto cierre de la narración es solo aparente, pues al lector le queda la impresión de que la existencia empieza y continúa antes y después del inicio y el fin de cada historia. Los textos de Katherine Mansfield se sumergen en la mente de los lectores con personajes que padecen hondamente las circunstancias de la vida. Les recomiendo acercarse a su obra narrativa, que es de una sensibilidad estremecedora. Quiero recomendarles, antes de despedirme, algunos cuentos que me parecen geniales. Número 1. La lección de canto, que narra la historia de una profesora de música que ha recibido una carta de rompimiento por parte de su prometido. Número 2. Las hijas del difunto coronel, un relato un poco más largo pero bellísimo que cuenta la historia de dos hermanas solteras que tuvieron que hacerse cargo de su padre enfermo, un coronel retirado. La historia comienza justo después de la muerte del coronel, suceso que les hace replantearse la dirección de su vida. Número 3. Baños turcos. Es la historia de una mujer que va a tomar un baño. En el lugar se encuentra con otras mujeres y una de ellas comienza a criticar de manera mordaz contra las otras que están allí, repudiándolas. Número 4. Día festivo. Es un texto descriptivo en donde se hace un retrato del ambiente y de las personas en un día de fiesta ciudadana. Son una serie de estampas llenas de color y vida que dan la sensación de movimiento, de estar allí. Y número 5. Cuento de hadas suburbano. Es un cuento extraordinario que narra la historia de una pareja y su pequeño, quienes están a las afueras de la ciudad tomando un desayuno abundante en una casa de campo. Desde la ventana, el pequeño hijo ve a unos gorriones hambrientos que piden comida. Los papás del pequeño no están dispuestos a compartir su comida con nadie. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas, y si tienes alguna sugerencia para próximos episodios, escríbeme a luegoexistocuento@gmail.com. Sígueme en redes sociales, en Instagram y en la página de Facebook como Cuento Luego Existo. También sígueme en el canal de YouTube, donde estamos publicando contenido extra a modo de bonus track con cuentos de autores ya abordados en el podcast. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.